El siguiente es HDO, ¿sí? Que es el otro sistema, que es el de herramientas de desarrollo organizacional. El HCP es del antes y el HDO es del después, ¿sí? Ese es el que viene, claro. el que el ejecutivo ya entra a la organización y hay que ver cómo se va desarrollando dentro de la empresa. Ya. Entonces, básicamente, lo que tenemos es dividido en 4 módulos en este momento el sistema. Lo que es la estructura organizacional, el módulo de empleados, el módulo de capacitación, y en actividades estratégicas tenemos la evaluación por competencias y el tema de encuestas, ¿sí? Voy a hacer un breve resumen antes de entrar a ver las herramientas para que entiendan un poco los conceptos, ¿sí? Entonces, en la parte de estructura organizacional, el módulo de estructura organizacional nos permite definir todo lo que son sucursales o oficinas, es decir, una empresa que tenga varias sucursales, entonces las definimos en esta opción, ¿sí? Nos permite registrar lo que son las unidades organizacionales, es decir, cuántas unidades tiene dividida la empresa, comercial, ventas, las áreas, subáreas, los tipos de unidades organizacionales, es decir, hay organizaciones que se pueden dividir en divisiones, áreas, departamentos, hay otras que solo en áreas, otras solo tienen departamentos, hay otras que son como un holding de empresas. Entonces, toda esa parametrización te la permite hacer, es decir, tú puedes aquí armar cómo es tu estructura organizacional de tu empresa, ¿sí? Le vas armando acá. Lo que son tipo y familia de posiciones, aquí se define lo que son los tipos y familia de posiciones, que son básicamente categorizar las posiciones. Bueno, nosotros normalmente en Ecuador se les llama posiciones, ¿no? Que son los cargos, ¿sí? De las empresas. Cargos de puestos. Entonces el tipo es simplemente la jerarquía, ¿no? Por ejemplo, en mi empresa hay alta dirección, hay gerencias, hay jefaturas, hay auxiliares, hay técnicos, simplemente es la jerarquía. Y las familias simplemente es la agrupación por función. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, el área de sistemas, el área de mantenimiento de sistemas, el área de desarrollo de sistemas, el área, no sé, es decir, N subáreas, pero todos están dentro de la misma familia que sistemas. Entonces te permite agrupar familias posiciones por familia. A eso se refiere a familia. Te permite parametrizar todo el tema de competencias, es decir, qué competencias utilizan en tu organización, las competencias técnicas y las comportamentales, que ya lo vamos a ver un poco en detalle. Y te permite armar los perfiles de las posiciones, qué funciones se realizan dentro de cada una de las posiciones, qué competencias se requieren para que se utilice tal o cual posición, en la parte técnica y en la parte de comportamentales. Las técnicas son las propias de la posición, simplemente, por ejemplo, un analista de sistemas necesita conocimientos de base de datos, de sistemas operativos, de qué sé yo, son las técnicas de cada posición. Y las comportamentales son las que te miden comportamientos, es decir, trabajo en equipo, liderazgo. Esos perfiles están armados sobre la información de Price, ¿no? ¿Perdón? Esos perfiles están armados según la información estadística de Price. ¿O? No. Bueno, tenemos nosotros un diccionario de posiciones que lo hemos ido armando de varios lados, ¿sí? Entonces tenemos un diccionario como de 500 cargos, con las descripciones, con aquí qué nivel de reporte tienen, a quiénes supervisan y en algunos casos qué competencias se requieren para cada uno de estos cargos, ¿sí? Pero eso a nivel general, ¿no? Pero ya levantar esta información en una empresa, eso ya requiere una consultoría. Entonces ese es otro nicho de mercado que tenemos, ¿no? Cuando las empresas no tienen levantada esta información hay que darles la consultoría y ese es otro precio, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, tenemos atado en este momento estamos trabajando desde el modelo de valoración de cargos, que es un módulo bastante interesante porque nos permite valorar los cargos, es decir, si una empresa requiere saber cuánto tiene que pagarle a un gerente de sistemas, a un gerente financiero y no sabe cómo hacerlo, o no tiene una política salarial dentro de su empresa, ¿sí? Que es lo que normalmente pasa, te pagan por, no sé, porque le caíste bien o no tiene una política de subida de sueldos establecida. Pretensiones salariales, así es decir, no hay una política o una cultura en la parte de pagos, ¿sí? Entonces este módulo lo que te permite es generar eso, en base a un modelo de valoración te permite valorar el cargo, en base a un cuestionario te dice cuánto puede llegar a costar tu cargo, ¿sí? De acuerdo a la responsabilidad que tiene. Entonces mientras más responsabilidad,
más vale te pagan. Entonces, y de acuerdo a eso te permite armar estructuras salariales y grados salariales. Entonces te puedo decir, en mi empresa hay 6 o 7 grados salariales. Entonces el grado 1 se paga, qué sé yo, $500, el grado 2, 800, el grado 3, 1000 y así. Esa información está validada con información de acá de Lima, ¿no? Ya, no. ¿De dónde se obtiene esa información? No, lo que pasa es que esta es una metodología, ¿sí? Entonces, tú armas un modelo de valoración, ¿sí? Es decir, armas un modelo de preguntas, ¿sí? Eso, eso es una consultoría. Y de acuerdo a las... Bonnie, Bonnie, ¿puedes entrar acá? Para que me escuchen mejor, porque yo para quisiera que lo veas. Ya. Entonces, la idea, ¿cómo funciona esto? Tú tienes un modelo de preguntas, ¿sí? Entonces dice, en la pregunta 1, qué sé yo, le dices, bajo tu mando están 5 personas, ya eso te da 10 puntos. Bajo tu mando están de 5 a 10 personas, te da 20 puntos. Están de 20 a 30, te da 30 puntos. Entonces, tienes un cuestionario que en base a eso tú le das puntajes. Entonces, luego tú valoras la posición y le dices, mira, entonces empiezas a valorar la posición. ¿Esta posición hace esto? Sí, tantos puntos. ¿Hace este otro? Sí, tantos. Y a la final te da un total de puntos. Y luego dice, este puntaje total que obtuvo esta posición calza en este rango, en este grado salarial. Y de acuerdo a eso lo ubicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo armas el modelo de valoración? Hay otras empresas que te dan un modelo de valoración, ¿sí? Como el cuestionario. Y ese es el cuestionario que nosotros vamos a meter al sistema. Y luego, en base a ese cuestionario, hay una metodología que te saca cuántos grados va a tener tu organización y cuánto es la banda salarial en cada uno de los grados, ¿sí? Entonces, eso te va a sacar eso. Esa es una forma de valorar un cargo, ¿sí? Y la otra forma de valorar el cargo es mediante una encuesta salarial de mercado. Entonces, tú le llamas a Deloitte y le dices, mira, yo necesito saber cuánto tengo que pagarle a este cargo. Entonces ellos te dicen, ya, yo te voy a dar esa información. ¿De dónde? De lo que han recolectado de todas las empresas donde se han ido a pedir la información, ¿sí? Ellos tienen convenio con 400 empresas donde les dan la información de los cargos actualizada todos los años, y esa es la información que ellos manejan, y encima te la venden. Entonces, hay esas dos formas. Entonces, tercera pregunta, porque la cosa que entre Lima y provincias siempre hay una diferencia, ¿ya? Y el mismo cargo en provincias puede estar pagado por debajo. Entonces ahí te vas al modelo de valoración y le agregas una pregunta más. Entonces es decir, tú armas el modelo, la empresa arma su modelo de valoración, ¿sí? Claro, las empresas, si bien es cierto, el tipo de posición, ¿no? y responsabilidades que debe tener el cargo, va a tener también otros elementos que deben también ser cuantificados. Si se va a provincia, o bueno, ¿en qué parte de la provincia? Va a estar en zona del norte del Perú, en la zona del sur del Perú, okay, o va a estar en el oriente, ¿no? En la parte de selva. Ahora, esa posición va a estar en ciudad o va a estar en un campamento. Si está en el campamento va a sufrir una serie de quizás de temas de mosquito, enfermedades, etcétera. Y si está en la Sierra Central, va a trabajar a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se le da leche, se le da una serie de bonificaciones. Y también las responsabilidades son otras. Entonces, el tipo de empresa varía. Entonces, normalmente lo que hacen las empresas es contratar a las consultoras para que le armen el modelo de valoración. Es decir, porque las realidades son distintas entre una empresa y otra, entonces el modelo va a variar siempre. Entonces lo que te hacen siempre es pedir una consultoría de cómo debería quedar tu modelo, para que de acuerdo al modelo empiecen a valorarse los cargos, ¿sí? Y lo que te hace el sistema es generarte los grados, ¿no? Te dicen, en tu empresa va a haber 6 grados. Así es. En el grado 1 vas a pagar como mínimo esto, como medio esto y como máximo esto. En el grado 2 como mínimo esto, Así es. y así. Ajá. Entonces en cada grado vas a tener una banda de tres rangos, de tres valores, ¿sí? Entonces ahí va el tema de que, por ejemplo, supongamos yo entré a Deloitte a trabajar como Junior C. Entonces yo caí en la banda, en la más baja, es decir, en el grado 1, pero en la banda del extremo inferior, por decirle $600. Me hicieron una evaluación por competencias y al siguiente año no es que me van a subir al grado 2,
Si no me suben pero de banda, es decir, me ponen en grado medio, me suben a donde está ganando los 800 o algo así. Y después del próximo año me hacen otra evaluación y me suben al siguiente, al último nivel. Entonces ahí gano 1000. Pero si ya después sigo ascendiendo, ya me cambio de grado, no solo de banda. Entonces ahí viene el tema de la política salarial. Ubicar las posiciones en el grado adecuado y en la banda, y en la banda adecuada. ¿Sí? Entonces eso es lo que tú vas a darte la herramienta. ¿Sí? La idea es esa. ¿Qué es lo que normalmente hacen este tema de valoración de cargos? Las empresas lo utilizan bastante. ¿Sí? Nos comentaba una chica de Price que es lo que ellos más venden en Price, el tema de valoración de cargos. ¿Sí? Pero no lo tienen en herramienta, lo tienen manualmente en Excel. Entonces ahí es donde nosotros debemos de aprovechar. Tenemos una herramienta que nos haga nos aplique esta metodología. Bueno, tenemos el tema de empleados. Simplemente aquí se registra toda la ficha del empleado, la información general del empleado de la organización, es decir, a qué posición pertenece, a qué unidad, a qué sucursal pertenece, a qué unidad organizacional pertenece, a qué posición pertenece, etc. Registra la hoja de vida del empleado, que aquí puede enlazarse con el otro sistema de HCP, ¿no? El HCP puede ser el antes, si una vez es contratado, si una empresa nos compra las dos herramientas, una vez que el empleado se contrata, automáticamente deberían venir los datos acá al otro sistema, que es el HDO. Nos da información de contratación, de datos de contratación y salida, es decir, cuándo fue el empleado contratado, bajo qué circunstancias, cómo fue en qué horario va a trabajar, hay un montón de información. Y la salida, que es importante. Que eso están pidiendo ahorita en los bancos, ¿sí? Por el tema de basileados. Basileados les dice, oye, tú tienes registrado en algún lado por qué se están yendo tus empleados, o tienes de la información en qué área está el problema de por qué se te van los empleados. A veces el problema no son los empleados, sino la persona que está ahí de jefe. Entonces toda esa información te permite registrar acá, para que tengas estadísticas. ¿Sí? Y también el historial del monetario y posición, es decir, aquí vamos a tener el historial de los empleados, es decir, yo entré ganando 800 y me fui con 5000. ¿Cómo fui creciendo en el tiempo dentro de la organización en la parte monetaria? ¿Sí? Que normalmente uno a veces se olvida, no sabe. Entonces, ¿y por qué fueron las subidas de sueldo? Todo eso se requiere. Y en la parte de posición, entramos como junior, salimos como gerentes, es decir, cómo fuimos evolucionando en el tiempo en la parte de cargos. Luego tenemos el tema de las actividades estratégicas, que son la evaluación por competencias y el tema de encuestas. En la evaluación por competencias tenemos evaluaciones para los empleados para dos formas. Una para identificar necesidades de capacitación, que es simplemente para identificar cómo está la gente desarrollándose dentro de un puesto de trabajo y ver en qué competencias está fallando. Y de acuerdo a eso luego dar una capacitación. Y tenemos en la parte de desarrollo profesional, es decir, si tenemos por ejemplo, varias jefaturas, yo puedo evaluar a todos los jefes para ver si pueden aspirar al cargo de gerente. Entonces, te permite desarrollar o capacitar las competencias de un puesto que no es el tuyo. Tenemos las encuestas de clima, que simplemente son encuestas que se les da a los empleados para ver cómo están afectivamente dentro de la empresa, ¿no? En base a un cuestionario de preguntas. Entonces hay consultoras que te hacen esta consultoría de clima, donde van y te entregan un cuestionario y tabulan eso y te dicen, mira, en el área de sistemas donde el clima está pésimo en estos parámetros. Entonces, te permite identificar eso.